Usted conoce a José Doroteo Arango, seguramente no lo conoce, pero Isabel Revuelta nos va a contar. ¿Cómo estás, queridísima Isabel? Hola, María Alejandra, pues muy contenta de poder hablar. Yo sé que es un personaje que todo mundo ubicamos de la Revolución Mexicana, que estamos justamente por conmemorar este fin de semana, un aniversario más de esa gesta que inicia con fecha y hora en 1910, el 20 de noviembre, por Francisco I. Madero, que convoca esta revolución democrática. Pero de quien tú estás hablando, de José Doroteo Arango, es del mismísimo Pancho Villa. Él se cambia el nombre, ¿no? Se cambia el nombre, Francisco Villa. Pero vamos a hablar de esas anécdotas, de esas cosas que tiene su vida. Su vida está llena de contradicciones, es un personaje sumamente controvertido. Él va a ser hijo natural de José, pero no de José Arango, porque ese es el apellido que no era el apellido de su familia. A su vez, José era hijo natural de José Villa. Entonces, cuando por salvar el honor de la hermana en una de estas haciendas en Durango, justamente una hacienda de la familia de Dolores del Río, imagínate, pero bueno, por salvarle el honor a la hermana, asesina, hay varias versiones, al caballerango o al padre de la persona que estaba abusando de su hermana, y tiene que cambiarse el nombre y será un forajido durante 19 años. Y decide, por hacer un honor a ese apellido que le tocaba, nombrarse Francisco Villa, con ese apellido que le venía, digamos, de la parte del padre. Y así empezará la historia. Él vive a salto de mata en cuevas, hasta que finalmente es convocado por la Revolución de Madero, que estábamos hablando con día y hora, y será uno de los personajes más importantes de la Revolución. Pero tiene muchas otras cosas, Francisco Villa, que tú me comentabas antes del corte. Muchos datos curiosos, porque dice que odiaba el alcohol. Él fue gobernador de Chihuahua, entonces prohíbe el alcohol, pero no prohibió las mujeres. Exacto. Cuéntanos un poquito sobre eso. Francisco Villa era abstemio, a pesar de pensar de este personaje, porque es un personaje que fue muy violento para muchos, porque tenía esta parte de forajido ya en la Revolución Mexicana, y además una especie de bienhechor, un benefactor de la sociedad, porque lo que él buscaba a su manera era justicia, esa justicia social que él no tenía. Aunque no tenía ese vicio del alcohol, por ejemplo, y aunque le gustara la justicia social, era adicto a las mujeres, yo creo, ¿no? Se casó 23 veces, Nada con más. todas se casaba por la iglesia. Fue un hombre que le parecía que había que resarcir lo que hacía con las mujeres, casándose con ellas por la iglesia. Luz Corral es una mujer muy, muy conocida de sus mujeres, tuvo hijas e hijos con todos. Su última mujer, Austreberta Rentería, ella es quien recogerá esa camisa ensangrentada, llena de agujeros, porque es asesinado en una trampa que le ponen en Parral, y él muere el 20 de julio de 1923, perdón. Esa mujer, Austreberta Rentería, con quien ya vivía en el Retiro, en la hacienda de Canutillo, que le había dado la Revolución para resarcirle, quiere lavarla y quiere quitar esa terrible, como si con eso se quitara las manchas, porque para ella era un buen esposo, un buen padre. Pero era abstemio, se casaba con todas, y una cosa que hay que contar, su cadáver fue desenterrado. Me contabas eso. ¿Qué pasó con su cabeza? Acuérdate que en Estados Unidos, porque él es el único que aparte de las Torres Gemelas, en 1916 él está muy enojado con que el gobierno de Estados Unidos reconoce al gobierno de Carranza, con el que ya se había enemistado, y decide invadir Columbus, Nuevo México. Hace una refriega, viola, mata. Digo, me da risa un poco, no lo que sucede, sino Claro. Me parece que el personaje es de una osadía absoluta. No se vería otra invasión continental de los Estados Unidos hasta el ataque de las Torres Gemelas. La expedición punitiva de los estadounidenses llegan a México, pero con eso que todo el mundo amaba a Pancho Villa, estaba en todos lados y en ninguno. Se tendrán que regresar meses después sin él. El cadáver tenía la cabeza cortada, porque acuérdense que Estados Unidos puso un dinero sobre su cabeza, aunque estuviera muerto. Isabel, gracias. Siempre es un gusto, un verdadero deleite platicar de historia contigo. Muchas gracias. Se nos olvida que estamos hechos de esas historias. Gracias. Así es, así